En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido por correo electrónico las excusas de la señora ministra de la Interior, quien por actividades previamente agendadas no puede asistir a esta sesión, y concurre en su reemplazo el subsecretario del Interior, el señor Luis Cordero, y también la ministra de Defensa Nacional, quien por compromisos agendados con anterioridad no puede asistir, y ha dispuesto la participación del subsecretario de Defensa, señor Ricardo Montero. Y también tenemos 4 reemplazos por la sesión del día de hoy. La honorable senadora señora Bodanovich, por el honorable senador señor Gastón Saavedra, el honorable senador señor Macaya, por el honorable senador señor Durana, el honorable senador señor Buenchumilla, por el honorable senador señor Flores, y el honorable senador Quintana, por el honorable senador señor Araya. Esa es la cuenta, señor. Gracias, secretaria. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala. Le damos la bienvenida al ministro y secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde, al subsecretario de Defensa, señor Ricardo Montero, y al subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, así como el equipo que los acompaña. Señora secretaria, ¿dónde quedamos en la sesión pasada?
Vamos a continuar con la votación. Señores senadores, en la última sesión se aprobó el artículo 10 en base a una propuesta del Ejecutivo y a mí, la verdad, se me olvidó porque se levantó la sesión, formalizar el tema porque se aprobó una propuesta del Ejecutivo, pero se aprobaron los incisos con votaciones divididas. No sé, ahí en la minuta está el artículo 10 y el tema es que esa propuesta del Ejecutivo se hizo en base a dos indicaciones, según la mesa técnica, a las 138 y a las 134. Y lo que faltó fue entonces dar por aprobadas con enmiendas, si así lo estima, o sea, tienen que ser aprobadas porque ya se aprobaron, aunque sean por mayoría, pero como fueron distintas mayorías, no puedo hacer extensiva esa votación a la votación para dar por aprobada con enmiendas la indicación 138 y la 144, si así lo estiman, que está en la página 55. Entonces, quería saber, señor presidente, porque el primer inciso de la propuesta del Ejecutivo, que está en la minuta, que está con un color plomo y de fondo plomo, un plomo, sí. Ese artículo, el primer inciso, se aprobó 5-4, el segundo se rechazó 5-4, el tercero se aprobó 9-0 y el cuarto hubo 6 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Entonces, no sé con cuál de esas votaciones, quizás por 5-4 se podría dar, que fue la votación que concitaron los mayores debates, dar por aprobada la 138, señor presidente, porque hay que en el informe consignar una votación, porque esta es una propuesta. ¿Habría acuerdo para que era lo que había ese día? Sí, ¿habría acuerdo entonces para aprobarla con esa misma votación? Que Con la sería el votación 5-4. que había ese día. Sí, lo que era ese día, claro. Sí, el texto de ese día, con la votación, entonces la 138 será aprobada con la misma, se hace extensiva la votación, ya. Y la 100, no, si no cambia, sino Usted lo ha que aprobado, si es la concordancia con lo, es con la lo que había concordancia, que votar. sí. Para la historia, sí. Perdón. No, No, es otra no, cosa. esta es otra cosa. Es otra cosa. Aprobada 5-4 con enmienda a ambas indicaciones. Eso. Y hoy día es 28. Ya. Gracias, señores senadores. Vamos ahora. Había quedado en la página 49 y 50 el artículo 9. El artículo 9 relativo a la protección de la infraestructura crítica. ¿Qué página es? 49 empieza, senador. Sí, no, gracias, presidente. La indicación que ingresó es solo para tener claridad de la votación. Lo que pasa es que en esta minuta aparece en negrilla un texto que no estaba en la indicación original. Se aprobó, que Ya. estaba en una hoja aparte. Ya. Sí, Entonces, ese texto en negrilla está incorporado en esa... en lo que se votó. Sí, Estaba en esa votación. sí, por Ya. supuesto. Y fue así leído como corresponde. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Gracias, señor presidente. En la sesión pasada, respecto de la indicación 137, que comienza en la página 49, se aprobó por 8 votos a favor y un voto en contra el inciso primero. Ahora,
correspondería pronunciarse o había quedado pendiente para la sesión de hoy si había una nueva propuesta de parte de la mesa técnica. La minuta del Ejecutivo dice: inciso primero aprobado, inciso segundo pendiente. Se sugiere discutir inciso segundo y, si no hay consenso, dejar el artículo solo con el inciso aprobado. Quiero hacer presente que de parte del Ejecutivo me señalaron que el senador Osandón solicitaba dejar constancia que él no estaba de acuerdo con ninguna, de las propuestas de la última sesión. Así que cumplo con eso. Gracias, secretaria. Entiendo que no hubo consenso en la mesa técnica respecto al inciso segundo, entonces lo pongo en discusión y en votación. Sí, ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Recordar que la Constitución faculta al presidente y se crea un nuevo objeto de protección, y que es básicamente infraestructura crítica. Estamos hablando de instalaciones, algo físico. Es por eso que está tramitándose en paralelo una ley para hacer la protección física de esta infraestructura crítica. Ley que en su versión original, tal como estaba en el mensaje del presidente, contenía capítulos de reglas de uso de la fuerza para proteger infraestructura crítica, no la persona, sino que la máquina. Si se quedara tal como está solamente este artículo, diciendo que se van a cumplir estas reglas están pensadas en protección de personas, no de una máquina que tiene una protección especial que es infraestructura crítica. Y aquí viene el problema, porque la ciudadanía no sabe y no entiende qué es una infraestructura crítica, qué es el objeto a proteger. Si ese objeto no se declara, no existe un perímetro, no se señala una advertencia que tiene una protección constitucional nueva, no se va a poder ejercer. Entonces sería un despropósito dejar este artículo 9 sin esa regla que es esencial para que así se pueda dar efecto al cumplimiento de la Constitución, que es existiendo peligro grave o inminente sobre infraestructura crítica, sobre algo físico, exista la facultad de poder hacer el uso de la fuerza del Estado con todos los medios, incluido el armamento potencialmente letal. Esto requiere de advertencia a la ciudadanía, requiere de perímetro, requiere de la alerta, requiere del conocimiento. Esto es nuevo, no hemos legislado nunca sobre esto y por eso tenemos que dar la discusión a fondo. Yo esperaría que esto lo podamos debatir, lo podamos discutir, porque esta es la esencia de la ley de protección de infraestructura crítica. Si no está aquí, no podemos avanzar al otro lado. Ese es el problema que estamos presentando y por eso creo que quedarnos solamente con la primera inciso del artículo es insuficiente, es un despropósito, no se está cumpliendo además con la tarea que tenemos y quedaría totalmente desarticulado nuestro proyecto de ley, que no tendría cómo poder darle esta atribución a las fuerzas que tiene el Estado. En este caso, las fuerzas de orden y seguridad público y también después, si es que se ve, en el caso de las fuerzas militares. Por lo pronto, tiene que existir una regla común para poder hacerse cargo de este nuevo objeto a proteger que está así en la Constitución. He dicho, presidente, gracias. Ofrezco la palabra al senador Sandón. A ver, si entendí bien lo que está diciendo Kenneth, porque en el fondo una de las cosas que no sé si en la otra ley o en esta, que habría que hacer una remisión legal, definir exactamente qué es lo que es infraestructura crítica y en el fondo cuándo y cómo se protege, y no dejarlo en las reglas generales, porque en el fondo es algo nuevo. Eso es súper importante para poder dar certezas de verdad en lo que estamos haciendo, si no quedaría en la forma general y hoy día estamos cambiando eso. Entonces realmente hay que definir eso. No sé si entendí bien si lo que dice Kenneth que es acá o en la ley de infraestructura crítica, pero tenemos que definir exactamente lo que es infraestructura crítica y, como digo, cuándo y cómo se protege, etcétera. Le aclaro el punto al senador Sandón. La definición de infraestructura crítica es otra ley que está en discusión en la Comisión de Defensa. Esto es solamente la norma de reglas. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que lo que pasa es que acá dejarlo libre porque se puede hacer una remisión para que eso se va a definir en la otra ley, o sea, porque después las leyes tienen que conversar. Eso es lo que para que no sea tan general. Ofrezco la palabra. Senador Flores por el senador Saavedra. Sí.
Respecto de lo mismo, presidente, porque entendemos que es otro proyecto de ley que está en una comisión distinta a esta comisión unida. Sin embargo, evidentemente, al hacer referencia a la infraestructura crítica, necesitamos saber qué es lo que está definiendo la otra ley. Yo creo que esta es una conversación en paralelo. Tienen que ir absolutamente enganchadas ambos proyectos para obtener el resultado que queremos. Si no tenemos claro hoy día lo que es y las condiciones que tiene una infraestructura crítica, malamente podemos definir cómo se defiende, digamos, cómo va a actuar un agente del Estado para proteger la infraestructura o la vida de terceros, tal como señala el segundo inciso, presidente. Senador Saavedra. Sí, primero que estamos discutiendo sobre el uso de la fuerza y estamos pasando desde un reglamento a una ley. O sea, adquiere una estatura distinta el uso de la fuerza que está establecido en la Constitución. Segundo, que efectivamente se faculta, por tanto, a las fuerzas, sean policiales o Fuerzas Armadas en su eventual situación, para la protección de esa infraestructura crítica que la define otro cuerpo legal. Y, por tanto, yo espero que la definición simplemente va a establecer el lugar donde tiene que estar la fuerza y las capacidades que tienen que tener para la protección de esa infraestructura. Pero acá, reitero, estamos solo definiendo facultades para el uso de la fuerza. Definición de infraestructura crítica es en otra ley. Yo creo que es categórico tomar una decisión con respecto a este inciso segundo. Desde mi personal punto de vista, obviamente no se puede vincular el uso de la fuerza solo a la integridad física de las personas, porque si no, ¿para qué estamos o vamos a legislar el proyecto de infraestructura crítica? Es claro de que un metro o una torre de agua o una infraestructura, obviamente que no va a causar daño físico a las personas en el minuto, pero sí va a tener consecuencias en las personas a largo plazo. Porque obviamente si el día de mañana existe una situación de torre de alta tensión o un estanque de agua y la gente se va a quedar por un buen tiempo sin ese recurso vital, obviamente que estamos afectando a las personas. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Quiero nuevamente referirme a la indicación 137 de Su Excelencia el Presidente de la República, que en él señala, en el artículo 9, bueno, será el número, protección de infraestructura crítica, título del artículo. Y obviamente hemos acordado el primer inciso, porque se ocupan todas aquellas reglas que ya están consideradas para incluso la legítima defensa privilegiada del funcionario de seguridad y orden público, y ya sea para él o para terceros. No está considerado el bien físico, no está considerada la maquinaria. Por eso, en el mismo artículo de la indicación 137 del el presidente señala, asimismo, podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o de lesiones graves del personal o de terceros. Aquí la propuesta, porque finalmente, como no fueron capaces en la mesa técnica de llegar con una propuesta, la propuesta que quiero hacer es la siguiente redacción. Asimismo, podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica, dentro del perímetro que se demarque y señale expresamente, para proteger un bien físico. Y ahí queda debidamente establecida una regla para identificar y la gente sepa qué es lo que se está protegiendo, que tiene un rango constitucional de protección donde se puede usar toda la fuerza que tiene el Estado, obviamente de forma racional. Y aquí viene nuevamente el principio de la racionalidad para hacer uso de esta fuerza. Si no, no tenemos cómo proteger a un bien físico amenazado. Ese es el punto de la discusión, eso es lo que tenemos que llegar a acordar. Solo he tomado lo que el Ejecutivo ha puesto y le he agregado esa condición particular que es propia de la infraestructura crítica, que se define en otra ley, que está muy bien, pero que aquí tenemos que tener una regla. Y esa es la regla que tenemos que discutir y debatir. Y yo creo que este es el momento adecuado, con una propuesta que está en este momento para que la podamos acordar. Si es necesario, la podemos proyectar, se la envío a la Secretaría para que se agregue y podemos trabajar sobre ella.
la podemos presentar de inmediato, presidente. Dos comentarios. El primero, recordar que la norma constitucional y la ley 21.542, que agregó un nuevo numeral 21 al artículo 32 de la Constitución, definió lo que es la infraestructura crítica. O sea, la definición constitucional existe y no podemos salir de ese marco. Lo que está haciendo el proyecto de ley que discute la Comisión de Defensa es cómo se operativiza eso, cuáles son las obligaciones específicas que le corresponden a los operadores privados que tienen infraestructura crítica, la autoridad que tiene que coordinar y una serie de medidas. Nos está una nueva definición porque eso ya se dio en la discusión constitucional. Lo segundo, que hay que tener presente que el inciso segundo va muy de la mano con las causas eximentes de responsabilidad, porque aquí no puede instalarse lo siguiente, y en esto yo discrepo con mi querido amigo Kenneth Pugh. Existe hoy día eximentes de responsabilidad que le permiten a las Fuerzas Armadas actuar para defender infraestructura crítica, que se llama cumplimiento del deber. Podemos tener una discusión de si se está bien o mal construido en el Código de Justicia Militar, si los tribunales lo aplican o no lo aplican. Pero no puede instalarse aquí que si esta norma no está, ellos no van a poder actuar. Ellos hoy día pueden actuar. Lo que pasa es que después, en el juicio penal, cuando el tribunal tiene que valorar si existe o no cumplimiento del deber, hay criterios distintos. Pero no instalemos la discusión de que si esta norma no está, ellos no van a poder actuar. Esa es una eximente responsabilidad que está, y probablemente yo creo, y vuelvo a decir lo que dije la sesión pasada, este inciso, con la redacción que propone Kenneth o con la actual, a mi juicio confunde más que ayuda. Y probablemente esta discusión hay que darla cuando hablemos de las eximentes de responsabilidad. Y ahí hacer una clara regulación respecto del cumplimiento del deber por parte de las Fuerzas Armadas, porque claro, la legítima defensa es mucho más nítida, tiene mucha más aplicación jurisprudencial, más doctrinaria, entonces es de más fácil aplicación. Entonces, tiendo a pensar que la redacción como está del Ejecutivo y más la propuesta van a confundir mucho más que ayudar. Porque independiente que esto esté en texto legal, tiene que cumplir con ciertos estándares y parámetros que los jueces de instancia van a valorar al minuto. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, el subsecretario está pidiendo la palabra. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para ilustrar un par de aspectos del debate que yo creo que son relevantes de considerar, esencialmente para efecto de rebatir algunas afirmaciones que se han señalado. En primer lugar, cuando se dictó la ley, estableció la reforma constitucional en enero del año 2023, la 21.542, y se incorporó el numeral 21, efectivamente lo que existe ahí es una regla de una atribución específica del presidente de la República para calificar determinadas instalaciones como infraestructura crítica con los propósitos que vuestras señorías conocen lo suficientemente bien. Pero también es conveniente recordar que el artículo 2 de esa reforma constitucional estableció una norma transitoria, la 53ª, que permitió al presidente de la República dictar un decreto con fuerza de ley a propósito de fronteras que está calificada como infraestructura crítica. Y en base a eso, se dictó el decreto con fuerza de ley número 1, que establece la regla de uso de la fuerza. Por lo tanto, lo primero que quiero señalar como argumento es que no existan reglas de uso de la fuerza en la actualidad para proteger infraestructura crítica. Existen, de hecho está vigente, en relación al DFL número 1 del año 2023 y que se está ocupando en la actualidad. En el artículo 10 en el título 3 de dicho decreto con fuerza de ley, que se encuentran reguladas las reglas de uso de la fuerza, el artículo 11 establece precisamente las reglas de uso de la fuerza. Y yo creo conveniente adelantar esta discusión porque luego se va a replicar en el caso de Fuerzas Armadas. Y la regla número 8, vinculada específicamente a reglas de uso de la fuerza sobre infraestructura crítica, en este caso de frontera, está asociado estrictamente a la defensa o la situación de personas. Y yo creo que este aspecto es relevante porque lo que ha tratado de conciliar el Ejecutivo en el inciso 2 del artículo 9, ¿no?, es la regla de uso de la fuerza establecida en el numeral 5 del artículo 9 de este proyecto de ley, la utilización potencialmente letal, con un aspecto adicional que está asociado a la infraestructura, ¿no? Pero dejar pura y simplemente la afirmación del uso de medios el uso de la fuerza potencialmente letal, única y exclusivamente para defender la infraestructura, ¿no?, es alterar la regla esencial sobre la cual está construido este proyecto de ley hasta ahora. O sea, no es simplemente, por su intermedio, señor presidente, una adecuación, es desnaturalizar, en opinión del Ejecutivo, la regla sobre la cual está diseñada la regla de uso de la fuerza para este caso en particular. Nada más, señor presidente. Ministro Elizalde. Gracias, presidente. A ver, vamos por parte. Nosotros hemos sido explícitos señalando que esperamos que toda la regulación de
uso de la fuerza esté radicado en una sola ley, un solo cuerpo normativo, que no sea necesario revisar otras leyes, porque eso permite un cumplimiento más efectivo, porque de esta manera los funcionarios públicos que tienen que cumplir estas normas de las instituciones respectivas, bueno, saben a qué atenerse, esto está en una sola ley, no tienen que conciliar distintas leyes que eventualmente puedan tener incluso normativa, no sé si contradictoria, pero complementaria, que no sea del todo clara, y estar revisando otra ley, etcétera. Entonces, una sola ley y esa es la regla de uso de la fuerza. Para todas las hipótesis, incluidas, obviamente, la protección de la infraestructura crítica. Ese es el óptimo. Y por eso el inciso primero señala que estas normas se aplican para regla de uso de la fuerza. La pregunta es si se requiere una normativa diferenciada, algún tipo de matiz, o algo más amplio incluso, respecto de la forma de aplicación de estas normas. Y en ese contexto se planteó el inciso segundo como una posibilidad. Nosotros tenemos una diferencia con lo propuesto por el senador Piu, por su intermedio presidente, porque creemos que abre demasiado el principio sobre el cual se ha construido este proyecto de ley. Y quiero graficarlo no en infraestructura crítica, pero en un caso más ordinario y común. Supongamos que una persona está rompiendo un semáforo. Se la tiene que tomar detenido, se tiene que impedir que lo siga rompiendo. Cuando hablamos de la regla de uso de la fuerza, lo que estamos regulando es la reacción que esta persona tiene ante la presencia y las instrucciones que le da las fuerzas de seguridad pública o las Fuerzas Armadas, de acuerdo al caso. Entonces, si una persona está rompiendo un semáforo y se acerca a los policías y le dice, oiga, y él deja romper el semáforo y se entrega a la policía, no es necesario usar fuerza letal. Pero el extremo sería, como está rompiendo el semáforo, esa es una hipótesis suficiente para que le disparen y lo maten. Obviamente eso la ley no lo permite. Por eso, a propósito de una indicación que se planteó respecto de bienes, hicimos el punto. Bueno, esa votación al final acogió la normativa que se estaba proponiendo, pero el principio básico es, lo que estamos regulando es cómo la persona reacciona ante Carabineros, la PDI, la Fuerza Armada, quien sea, independientemente del delito específico. Vamos a otro caso más grave. Una persona ha cometido recién un homicidio y llega la policía y él no ofrece resistencia, se le detiene. No es necesario usar fuerza letal. Claro, para impedir un homicidio se utiliza la fuerza letal. Si la persona va a cometer un homicidio, fuerza letal. Pero supongamos que ya se produjo y llegan al lugar del suceso y la persona se entrega, no es necesario usar la fuerza letal. Esto es bien relevante porque, así como la opinión pública es pendular, a todos nos indigna cuando se rompe un semáforo. Pero si la regla general va a ser que sea matar al que rompe un semáforo, la opinión pública puede pasar al otro extremo. Entonces lo que necesitamos es un marco regulatorio que sea adecuado. Y por eso propusimos el inciso segundo. Ahora, si no hay condiciones para aprobar el inciso segundo, podríamos coger la propuesta del presidente de la comisión. La propuesta del presidente de la comisión es solo aprobar el inciso primero, que por lo demás ya está aprobado, y no abrir la caja de Pandora, que implica regular el inciso segundo. Aprobar el inciso segundo, nosotros habíamos propuesto la redacción que se ha planteado, incluso habíamos eliminado su funcionamiento siempre, y por tanto habríamos quedado con una redacción que es mucho más acotada, pero si no existe mayoría para aprobarlo en esos términos, preferiríamos que no se aprobara norma alguna y que quedáramos con el principio general consagrado el inciso primero. Todo lo contrario implicaría, o sea, el día de mañana una persona está rayando un muro y usar fuerza letal, o va y está destruyendo algún tipo de infraestructura, va a significar eso utilizar fuerza letal. En eso creo que hay que ser bien claro. Y el principio básico es que finalmente no tiene que ver con el delito que se está cometiendo, sino tiene que ver con los bienes jurídicos que afectan a la comisión de ese delito y la reacción que tiene con las personas. Claro, si el bien jurídico es la vida, obviamente que se tiene que usar fuerza letal. Si el bien jurídico es la persona va a generar daño, pero no significa un atentado contra la vida, bueno, tendrá que reducírsele con las herramientas correspondientes conforme a la situación específica. Y eso es lo que está consagrado en este proyecto de ley y el principio que a nuestro entender debería ser respetado. Senador Sandón. Dos cosas, presidente. La verdad es que el ejemplo del semáforo es muy malo, porque lo que dice Kenneth es claro. Cuando usted está frente, no sé, a una estación nuclear o algo que realmente afecte a mucha gente, ¿no es cierto?, es distinto. Por eso hablamos de perímetro, todo eso. No es aplicable a un semáforo, es evidente. Pero usted tiene que darle certeza a ese personal que está ahí
de qué pasa cuando usted ve esto en una situación. Porque siento como que estamos dejando los bienes jurídicos como parejos. Yo le pido autorización para que mi asesor Ronald pueda explicar con mayor especificidad este cambio. Don Ronald. Presidente, por su intermedio, el problema de la propuesta del Ejecutivo y la que se ha planteado la Presidencia es que se deja el mismo estándar para cualquier tipo de bien y se asimila al de infraestructura crítica. El debate tiene que estar en qué vamos a entender por infraestructura crítica y cómo la vamos a proteger. No se trata necesariamente de proteger la integridad física de terceros o la afectación de la vida eventual. Es la funcionalidad de la infraestructura la que hay que proteger. Y hoy día, si lo remitimos a las reglas anteriores, no vamos a poder ocupar fuerza potencialmente letal, la menos letal está restringida y nos vamos a encontrar con un problema porque efectivamente el vigilante privado va a tener mayores facultades que las fuerzas de orden y seguridad porque al menos van a poder portar armas. Don Ronald, creo que en último punto se lo aclararon suficientemente la sesión pasada, así que no necesitamos en ese punto. Senador Durana. Presidente, yo creo que lo que estamos analizando, discutiendo es infraestructura crítica. Semáforo creo que efectivamente es un mal ejemplo porque semáforo no es infraestructura crítica, un grafiti tampoco. A nadie le van a pegar un balazo por estar... Entonces, tampoco están así. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que infraestructura crítica es el buen funcionamiento, es aquella infraestructura que permite el buen funcionamiento de la sociedad. Y desde esa mirada yo creo que nosotros estamos reflexionando sobre cuál va a ser la actuación que van a tener o las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas en el marco de la protección de este bien público. Y desde esa perspectiva creo que nosotros tenemos que mirarlo y analizarlo. Nosotros. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos por parte. Primero, por su intermedio, el subsecretario del Interior. La reforma constitucional tiene dos vertientes. Una es la protección de la infraestructura crítica que queda definida, pero lo segundo, el resguardo de la frontera. Lamentablemente nos hemos quedado con el tema como que esto es infraestructura crítica. Una frontera es una frontera. Hay algunos que quieren poner muros, cercas. Puede ser crítico quizás un puente, el mismo complejo fronterizo, puede ser declarado infraestructura crítica, pero no todo. O sea, lo que tenemos en el norte es un sistema de seguridad, de defensa en profundidad, donde las Fuerzas Armadas cooperan en aquello que sobrepasa a las policías que están en la frontera misma. Entendiendo ese sistema, nos vamos a ir entonces ahora a la infraestructura crítica. Esta es una condición nueva, distinta, que no tenemos. El bien jurídico a proteger aquí es físico, una máquina inerte, probablemente sin vida. Y la discusión, y por qué creemos que se tiene que dar a fondo, es porque hay que balancear entre la vida de una persona que puede afectar a esa máquina y la capacidad de esa máquina de sobrevivir a ese ataque, sin que medie algo externo. Por eso es crítico, por eso se le da al presidente una facultad especial para decidir usar la fuerza del Estado para proteger algo que es muy puntual y muy específico. No es los sistemas de equipamiento, los tarros, el basurero, el banco en la plaza, no es el semáforo, no es ninguno de los ejemplos que estamos dando. Y aquí viene quizás el por qué es tan importante que esta definición de infraestructura crítica a proteger, incluso con esta capacidad del Estado, la fuerza potencialmente letal, quede radicado en un órgano externo que entienda de vulnerabilidades a amenaza. Y eso en la ley está considerado en la nueva agencia de inteligencia, ojalá del Estado, donde se va a ponderar precisamente esto, qué cosas son realmente críticas, donde se justifique usar toda la fuerza del Estado. Señor presidente, para el cumplimiento de la misión, que usted muy bien lo señala, que sería la eximente penal, si no existe una misión clara, definida, no va a ser posible cumplir la misión. Y para eso los perímetros, que es lo que ha ocupado todo el mundo civilizado, advierte, no trespassing, armas serán usadas después. O sea, no traspase esta línea porque se podrán emplear armamento.
Y eso es claro. Y por eso el Estado tiene que definir si va a proteger una máquina, advertirlo a la ciudadanía, darle la tarea al vigilante y tener regla clara. Tal como se señala, este artículo tiene que tener 2 incisos. Uno, la norma general, y lo segundo, la norma particular. ¿Qué está? O sea, en este minuto lo que estamos discutiendo es si la redacción que el Ejecutivo mismo ha propuesto es la más adecuada. Yo creo que debe estar centrado sobre esta discusión de fondo, porque así vamos a saber exactamente qué es crítico, porque vamos a estar disponibles a usar toda la fuerza que tiene el Estado, toda, para proteger a ese elemento particular. Y así vamos a evitar sobreclasificar y considerar como si todo fuera infraestructura crítica. No, todo no es infraestructura crítica, son cosas muy esenciales y muy específicas, para lo cual el presidente tiene esa facultad especial, temporal, limitada, solamente cuando esté en riesgo grave, peligro grave o inminente, tal como se dice, pero para eso en puntual. No es para salir a proteger barrios, ni supermercados, ni cosas que hoy, si es que el nivel de riesgo es tan alto, se pueden hacer incluso como entidades obligadas con vigilantes privados. No es lógico que la fuerza que tiene el Estado para proteger, y especialmente en este caso, un bien jurídico nuevo, no tenga una regla clara, que se conozca, que sirva para que la misión que tiene que desempeñar la persona la pueda cumplir, que esté delimitado, que existan las advertencias y que no tengamos la duda. En este momento yo creo que todavía tenemos dudas por qué necesitamos tener infraestructura crítica y hasta dónde estamos disponibles a protegerla, con qué. De eso estamos hablando, de contrastar ese bien jurídico que es la vida de esa persona con el nuevo bien jurídico a proteger, que es ese elemento físico en particular que se ha determinado por un análisis, que ese es el que hay que proteger con todo lo que el Estado tiene. Eso es lo que tenemos que resolver ahora. Eso es, presidente. Gracias. Ministro Elizalde. Nosotros por eso propusimos el inciso segundo, que dice que amplía, podríamos decir, la aplicación de la normativa, y por eso se pone la hipótesis de la necesidad de impedir daños graves o inminentes a la infraestructura crítica. Había agregado el senador Sandón, o su funcionamiento, que representen un peligro contra la vida o de afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Y esa es la hipótesis de la central nuclear, porque obviamente eso representa un peligro para la vida y la seguridad de las personas. Y por eso, obviamente, cuando yo utilicé el ejemplo de semáforo, no me refería a infraestructura crítica, me refería al principio consagrado en esta ley, que es cuando se puede utilizar fuerza letal. Pero llevado al extremo respecto de infraestructura crítica que pudiera significar atentar contra ella, un peligro contra la vida o afectación a la integridad física del personal o de tercero, obviamente en ese caso se puede usar fuerza letal y es la propuesta que hizo el Ejecutivo. Pero cuestión distinta es señalar que el solo cruzar un perímetro es suficiente para usar fuerza letal. Esa es otra hipótesis completamente distinta. De hecho, en el reglamento que existe de la Fuerza Armada al respecto, que es, lo vamos a leer aquí, el reglamento del servicio de guarnición de la Fuerza Armada señala que el personal integrante de los servicios de la Guardia estará obligado a detener, no usar fuerza letal, detener a las personas en los siguientes casos y siempre que el hecho ocurra dentro de los límites jurisdiccionales de la unidad, que es lo que podríamos entender como perímetro. Y ahí señala, hipótesis 1, a las personas, sean o no miembros de la Fuerza Armada, que se han sorprendido en un delito flagrante o en situación de flagrancia, o sea, por estar cometiendo un delito lo tienen que detener. Cuestión distinta es que si está armado y amenaza, bueno, se aplica la otra norma, la regla de uso de la fuerza, y obviamente si amenaza con una pistola le pueden disparar. Y en la hipótesis segunda, a las personas que habiendo sido requeridas se negaren a acreditar su identidad para el solo efecto de ser conducidas de inmediato a la unidad policial más cercana para fines de identificación. Entonces, la normativa vigente también habla de detención, a la cual he hecho referencia. También está en el derecho comparado. Estados Unidos, que la Política Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, está en inglés, pero voy traduciendo. Utilización de la fuerza letal está autorizada cuando aparece como razonablemente necesaria para prevenir el sabotaje de la infraestructura crítica nacional. La infraestructura crítica nacional es determinada por el presidente, conforme a las necesidades de utilidad pública o la infraestructura crítica similar. ¿Y qué es lo que señala aquí? Que es vital para la salud o la seguridad. O sea, nuevamente se hace referencia a lo que está considerado en el inciso segundo que nosotros propusimos, que el daño por el cual el presidente determina que podría ser inminente de amenaza o muerte, ¿De muerte? sí, a los cuerpos armados. No. Perdón,
perdón, sí, de lesiones, o lesiones, perdón, o lesiones graves, lesiones serias, dice. Y después, por tanto, cuando se señala que se utiliza la fuerza letal, es en referencia a los mismos principios consagrados en el inciso segundo. Ahora, como no hay acuerdo en el inciso segundo, nosotros decimos, bueno, entonces que no haya inciso segundo. Pero la propuesta del Ejecutivo se ha construido teniendo a la vista, primero, la normativa vigente y, en segundo lugar, el derecho comparado. En la práctica, si una persona va a quemar el metro a las 3 de la mañana, que no hay nadie, y en el fondo va y no ha atacado ni está en peligro, no hay diálogo, no hay peligro de la integridad de la persona de las Fuerzas Armadas, pero va a quemar el metro. Entonces, ¿qué? O sea, ¿puede disparar o no puede disparar? Si ese es el tema. Entonces, esto está como amarrado solo al tema, o sea, las situaciones pueden ser de riesgo de la infraestructura, del daño que va a producir después, pero ese es el tema. Eso es lo que no está bien regulado, para darle certeza a esa persona que en ese minuto tenga que usar una fuerza letal para evitar que quemen el metro. Porque si no, no la va a poder usar. Entonces van a quemar el metro y después va a producir el daño y claro, lo van a tomar detenido, pero ya el metro se quemó ya. Entonces no sirve de nada. Antes de darle la palabra a don Kenneth, lo que pasa es que el senador Sandón autorresponde a lo que están planteando. Pues para eso están las reglas anteriores, para eso están el llamado de atención de que se detenga, uso de fuerza menos letal y fuerza letal en última instancia. Entonces, por eso yo creo que lo que pregunta el senador Sandón termina dando la razón de que aquí debiera quedar el inciso primero. ¿Y si no hay diálogo y es inminente? Porque Podrá usted está haciendo todo un proceso de podrá usar diálogo. fuerza menos letal y fuerza letal. Por eso hay una escala, por eso no pasa automáticamente. Y además el senador Sandón pone un ejemplo, claro, porque aquí se utilizó probablemente un mal ejemplo por el ministro Lizalde del semáforo, y aquí se ha hablado de las centrales nucleares, pero el presidente de la República puede determinar qué infraestructura crítica es un hospital, y hay un perímetro y una persona llega y traspasa el hospital. Por el solo hecho de traspasar, le van a disparar inmediatamente, van a usar fuerza letal. Entonces, eso da la razón de por qué debiera ser solo el inciso primero. Don Kenneth, y como no tenemos acuerdo en esto, después de don Kenneth vamos a votar. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que el Ejecutivo haya citado el reglamento guarnición, porque habla precisamente de los perímetros y lo que tiene que ocurrir. Lo que no dice el reglamento guarnición es lo que usted, señor presidente, ha señalado respecto a la consigna. ¿Qué se debe proteger en un cuartel? El tránsito de las personas que no están identificadas, bueno, está bien, es un parte de una medida de control, es el control de identidad, básicamente. Lo que se tiene que proteger en un cuartel, y por qué un cuartel tiene protección militar, son la Santa Bárbara, el armamento, la munición. Y eso tiene un vigilante adicional, que no es el vigilante de perímetro, es el vigilante de la sala de armas. ¿Y por qué? Porque si entra gente a sacar las armas, esas armas pueden ser mal usadas. O sea, las armas del Estado tienen una protección adicional. Y, señor presidente, ese vigilante tiene una consigna que tiene que cumplir, que sobre su vida pasarán para sacar esas armas, sobre su cadáver. Bueno, de eso estamos hablando, que hay dos condiciones, y eso es lo que queremos que se entienda, hay dos condiciones. Qué bueno también que se cite a la norma de Estados Unidos, Homeland Security, porque, señor presidente, ayer se promulgó el Ministerio de Seguridad Pública. Yo me alegro porque es un ministerio técnico que puede decir mucho al respecto. Y señala una palabra que incluso no la tenemos puesta y no la usamos, el sabotaje. O sea, esa acción premeditada de alguien que va a entrar a hacer daño. Eso es, de esa persona estamos hablando. Si no estamos hablando de la conmoción pública, no, estamos hablando de aquellas personas que de forma intencionada van a entrar. Yo creo que sería apresurado, señor presidente, poner en votación, que yo creo que este artículo es muy relevante. Yo creo que con los antecedentes que ha entregado el Ejecutivo, porque efectivamente una facultad presidencial del presidente de depender de la agencia de inteligencia, se va a poder determinar qué es lo que se tiene que proteger. Y yo pondría incluso la condición del sabotaje, o sea, como condición de que se esté configurando, porque le va a dar claridad a todas las personas, quienes van a tener que actuar para defender y quienes no tienen que acercarse para ser considerados como saboteadores. Pero, nuevamente, esto es parte de la discusión de fondo, creo que tenemos que darla, no creo que el debate esté agotado, y si el equipo técnico no pudo llegar, yo creo que con lo que hemos hablado ahora se puede realmente avanzar en una propuesta un poquito mejor a lo que ya está. El inciso segundo está bastante bien, si es solamente poner los elementos que ayuden a mejorar la redacción. Gracias, presidente. Lizalde y subsecretario Cordero. Sobre el inciso segundo, porque el inciso segundo precisamente se pone en la hipótesis. Si alguien va a robar armas, hay un peligro, podríamos decir,
más bien, el objetivo del que está protegiendo las armas es impedir daños graves inminentes de la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o de afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Entonces, claro, el que va a robar armas es evidente que eso representa un peligro para la vida, porque no va a robar las armas ¿para qué va a robar las armas? ¿Me explico? Y por tanto, ahí estamos en una situación más compleja, más grave, de acuerdo a lo que establecido en el inciso segundo que plantea el Ejecutivo. En ese caso, obviamente, se podría usar fuerza letal. Ahora, entendemos que no hay acuerdo con esta redacción. Bueno, por ahora no habría condiciones para su aprobación y podemos trabajar una redacción alternativa, pero cuestión muy distinta es que solo el cruce del perímetro permite utilizar fuerza letal, ¿no? Eso nosotros, que fue una propuesta que aquí se planteó, eso a nosotros nos parece que es excesivo, porque una persona por cruzar el perímetro, como dijo el presidente de la comisión, entra a un hospital que está definido como infraestructura crítica sin permiso, le van a pegar un balazo. ¿Eso es suficiente para? Nosotros creemos que no. En ese caso no se puede usar fuerza letal. No porque cruce un perímetro puedes disparar, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. No, lo que pasa es que si una persona pasa porque va a hacer un sabotaje y usted le dice pare, alto, en la noche, está oscuro, peligroso, por supuesto que podría disparar siempre y cuando la persona en vez de parar arranca. Y eso le aseguro que va a pasar en Estados Unidos. Por eso. No está. Porque dice que solamente se afecta la vida de las personas. Sáquele esa parte. A ver, el subsecretario Cordero. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para reforzar un aspecto que ha planteado el ministro Elizalde y una propuesta por su intermedio, señor presidente. Todo el conflicto interpretativo que se ha generado en esta sesión y en las anteriores está mediado por ejemplos, no por la regla. Está mediado por los ejemplos. Entonces, y como todo, hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. No, okay. Lo que pasa es que legislar sobre la base del ejemplo tiene un problema, ¿no? Y es que termina uno haciendo una regla ad hoc. Yo creo que lo correcto es evaluar las hipótesis de riesgo sobre las cuales está construida la idea de infraestructura crítica con ese fin. Por su intermedio, señor presidente, el senador Pío había puesto dos ejemplos, uno lo puso en la sesión de hoy y que es relevante para efecto de la interpretación del Ejecutivo. De hecho, en el ejemplo planteado por el senador, tal como lo ha dicho el ministro Elizalde, a juicio del Ejecutivo se aplica la regla. O sea, en ese caso la consigna es evidente por parte de quien está protegiendo la infraestructura crítica. El caso de la cárcel de la línea de fuego no lo sería, por ejemplo, porque en rigor, en ese caso, la regla de uso de la fuerza por parte de Gendarmería es para efecto de evitar la fuga. Lo que quiero decir con esto es que no el uso de arma dentro de un determinado perímetro por parte de las instituciones armadas, no todas caen dentro de las hipótesis de infraestructura crítica. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por más que nosotros podamos ejemplificar hipótesis de infraestructura crítica acotada, la regla constitucional está hecha de un modo tal que un hospital puede ser infraestructura crítica. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Entonces, la regla legal tiene que ser lo suficientemente prudencial para tener una aplicación razonable. Y por eso, señor presidente, por su intermedio, yo creo que es relevante testear esta regla, así como lo ha planteado el senador Pío, por su intermedio, señor presidente, en la hipótesis de la sala de armamento, porque creo que esos ejemplos son útiles para determinar si es razonable o no. Por cierto, si uno ocupa un ejemplo en el límite, la regla nunca va a dar, porque no va a dar para ningún ejemplo que puede tener consecuencias absurdas, esencialmente. Pero el Ejecutivo sigue insistiendo. El ejemplo de la planta de energía nuclear es muy evidente. El caso de querer atentar contra un embalse por las consecuencias que tenía aguas abajo también pareciera ser muy evidente. En todos esos casos se aplica la regla del inciso segundo que ha planteado el Ejecutivo. Nada más, señor presidente. Creo que todavía podemos hacer un esfuerzo adicional para poder tratar de cubrir esas hipótesis esenciales que tiene detrás la regla. Muchas gracias, presidente. Bueno, este es el debate profundo que yo creo que tenemos que dar. Esto es parte de la historia fidedigna de la ley. Por su intermedio, señor presidente, señalarle al subsecretario del Interior que podemos perfectamente discutir las reglas de uso de la fuerza de Gendarmería, porque el escenario de gente, el tren de Aragua, yendo a romper el muro para sacar a la gente es real.
Y créame que van a usar igual, porque la gente no sabe si está escapando o está saliendo. Están todos tratando de escapar, ya sea el ataque venga de adentro o venga de afuera. Entonces ahí existe y está. Eso es concreto. Lo segundo, en los hospitales estamos de acuerdo. La función que cumple un hospital, teniendo como antecedente, yo fui director de un hospital, estudié y conozco muy bien, pero hay que entender qué busca un terrorista. Busca, por ejemplo, armar una bomba sucia. ¿Cómo se arma una bomba sucia? Con elementos radiactivos. ¿Dónde están los elementos radiactivos? En los hospitales, señor presidente. Entonces, en donde haya radioterapia, donde haya algo, tiene que tener una protección adicional, distinta, a diferencia del control de identidad que tiene que haber en el resto. Entonces, todos los ejemplos los podemos llevar a lo mismo. O sea, tenemos un área de control donde se regula, pero hay un área en donde lo que se tiene que proteger, los efectos que puede tener son tan grandes que efectivamente el bien jurídico a proteger tiene que tener una regla clara. Y esto es información, identificación, consignas, el que se entienda que no se quiere ni terroristas ni saboteadores tratando de sacar provecho de algo que hoy el Estado puede evitar, teniendo una regla bien construida. Es lo que yo disponible para trabajar en la redacción, señor presidente, creo que estamos muy cerca, pero esta discusión es esencial, es relevante. La profundidad que se ha dado, las explicaciones, valoro mucho lo que se ha podido avanzar, presidente. Gracias. Una propuesta, no sé si... Lo que pasa es que escuchando lo de la regla americana que habló el senador Elizalde, el ministro Elizalde, perdón. ¿Ya? Sí, claro, sí. No, si lo tengo claro. Usted se cambia de equipo de lado a lado, pues, oiga. Ya. No, si no, no dé explicaciones, por favor. Sí. Y créame que no lo vamos a matar cuando en 2 años más vaya a romper un semáforo. Lo que pasa es que si le agregáramos a este inciso segundo, después del personal de terceros, funcionamiento de servicios esenciales, salud o seguridad de la población, incluye lo que plantea usted. Y con eso yo creo que podríamos estar. O sea, lo mismo, pero agregándolo. Funcionamiento de servicios esenciales, salud o seguridad de la población. Agregándole eso al inciso, yo por lo menos estaría de acuerdo a aprobarlo. Y eso es más, y eso completa. Asimismo, podrá hacerse uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves o inminentes de la infraestructura crítica, funcionamiento que representen un peligro contra la vida o las lesiones graves del personal o de terceros, punto y coma, funcionamiento de servicios esenciales, salud o seguridad de la población. No, bueno, puede ser antes, pero le estamos agregando esos conceptos. Y el señor Elizalde arriba de un semáforo. ¿Y el semáforo dónde va? ¿Dónde? Será pasado por escrito. ¿Dónde va el semáforo? Ah, ya.
Es decir, como no hay acuerdo y estamos sobre la hora, queda para la mesa técnica para la primera sesión de marzo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.